Cristo Jesús. Hermanos, vamos a seguir entonces con la ayuda del Señor con el tema que estábamos hace 8 días. Entonces, ¿quién me recuerda los imperios que vimos, lo que el Señor nos mostró según la palabra de Daniel? ¿Cuáles eran los 4 imperios? El Imperio Romano, El primero es de Babilonia. Primero el de Babilonia. Sí. Grecia. Medo-Persia. Medio se habla por Persia. Daniel. ¿El segundo cuál? Medo-Persa. Medo-Persia, O sí. Medio-Persia. Medio Persia. Medo-Persia. Medio Persia. Medio Persia. El tercero, Grecia. Grecia. Y Roma. Y el cuarto, Roma. Y de estos 4, según la palabra de Daniel, ¿cuáles son las bestias? Roma. Yo. Las 4, pero cada uno, ¿cuáles son las ¿Cómo así? León con las alas de 4 águila bestias? primero. Sí. De Babilonia. Ajá. Ay, eso no lo digo antes. Babilonia entonces corresponde a la bestia, que es león con alas de águila. El segundo, que es Medo-Persia. El oso. ¿Y qué característica tenía el oso? Un brazo más alto que el otro y 4 costillas en la Ajá. boca. León con alas. Acostado que el otro. El tercero, Grecia. Creo que leopardo con alas de águila también. Listo, leopardo con alas. ¿Cuántas alas? 4. 4 alas. Y tenía otra cosa, ¿no? Otra característica. ¿No se No. acuerda? Leopardo con Los cuernos. No. Ese era 4 el de cabezas. la- 4 cabezas. 4 cabezas. Ajá. otro imperio. Que miraba por todos los 4 puntos. De frente, de lado, de los 2 lados y atrás. Y el cuarto, Roma. La combinación con 10 cuernos. Combinación. La combinación de las 3, ¿no? Ujú. Listo, y según Daniel 2, capítulo 2, entonces, de estos 4, ¿cuáles son? Corresponde a la estatua. O sea, ¿qué partes corresponden Yo. según la estatua? La cabeza de oro. Comenzará por el chapulín. Yo. La cabeza de oro. Yo. Como el chavo. ¿Cuál es la cabeza de oro? ¿Dónde? Babilonia. El pecho y los brazos de plata. ¿Cuál? Medo-Persia. Ah, Persia. No es medio. Medo, sí. Medo. Grecia, leopardo con 4 alas y 4 cabezas, ¿a cuál? Es el abdomen y los muslos de bronce. Abdomen. Y Y el Roma, las cuarto, piernas y las pies de hierro y barro. piernas Y los pies de hierro Y pies mezclado mezclado, con ¿no? barro. con hierro y con barro. Listo, hermanos, entonces estamos haciendo acá un repaso inicial de lo que son las 4 bestias, los 4 imperios, y a la vez también lo de la estatua, cada una con sus partes según lo que nos está mostrando la palabra. Por acá hay un dibujo bien chévere que nos hizo Emanuel. Sí, pero se los vamos a mostrar, hermanos, y ahorita sí que lo vamos rotando. No es que sea obviamente que así se lo haya soñado Nabucodonosor, ¿no? Pero es para tener más o menos una idea de lo que fue la imagen que él tuvo en la visión del capítulo 2 de Daniel, que nos está diciendo entonces la cabeza de oro, que corresponde a Babilonia, con la primera bestia, que es león con alas de águila. La segunda parte, bueno, acá él lo dibujó todo completo, pero entonces son los brazos y los pechos de bronce, de plata, ¿sí? Que corresponde a Medo-Persia, ¿sí? La segunda bestia, que es el oso, que se levanta más de un costado que el otro y tiene en su boca costillas. La tercera parte entonces sería el abdomen, con esta parte de los muslos, o sea, esta parte, que son los muslos y el abdomen, que es la parte de bronce de la estatua, y que corresponde a la tercera bestia, que es el leopardo con 4 alas y con 4 cabezas, ¿sí? Y la cuarta, que es decir más o menos de la rodilla acá, porque nos está diciendo ahí el Señor que son los muslos la tercera, ¿no? Entonces ya por descarte, pues la cuarta sería de la rodilla para abajo con los pies. Entonces, rodillas para abajo, la parte de hierro, y ya los pies, barro mezclado con barro cocido. ¿Listo, hermanos? Entonces acá, este dibujo lo traje porque me pareció como bueno para que nos quede un poquito más claro cómo es el asunto de la visión que tuvo Daniel y que le dijo a Nabucodonosor. ¿Listo, hermanos? Ahí vamos a la Biblia, hermanos, y miremos Eclesiastés 3, versos
14 y 15. El que lo tenga, hermano, lo puede leer, por favor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Sí se acuerdan, hermanos, que hace 8 días leíamos otro Eclesiastés que era similar? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo mismo que será y nadie nuevo debajo del sol. Aquí el Señor está confirmando la palabra con Salomón, que nos está diciendo todo lo que Dios hace es perpetuo. Nada se le añade ni nada se le quita. O sea, todas las cosas son cíclicas, y aquí recordemos que Salomón nos está hablando lo que hay debajo del sol. Que todas las cosas, así como fueron en un momento, van a volver otra vez. Y como recordamos hace 8 días también, muchos ahorita no tenemos memoria de lo que fue antes, ¿sí? No solo porque pues hace muchos siglos no vivíamos, sino que también el mismo mundo no puede grabar todas las cosas que han pasado en el mundo. Y la misma palabra dice en el Eclesiastés 1:9, ¿sí? Que de eso no hay memoria. Hay muchas cosas que no se recuerdan y nosotros tendemos a olvidar como seres humanos. Pero acá la palabra nos está diciendo que todo lo que el Señor hace es perpetuo y nada se le añade y nada se le quita, ¿sí? Y luego nos confirma ahí el verso 15 que dice, aquello que fue, ya es. O sea, lo que fue antes es ahorita. Y lo que ha de ser, un futuro, fue ya también. Y Dios restaura lo que pasó. O sea, el Señor está volviendo como a restaurar lo que volvió a pasar. Esto es muy importante, hermanos, que lo tengamos claro por lo mismo que hemos hablado los últimos días, por las últimas cosas que han venido pasando, de que tenemos que tener claro que el Señor no hace algo diferente. Y no solo por el hecho de que lo establece así en su palabra, lo establece porque fue un plan divino, sino que también es para mostrarnos a nosotros que las cosas que antecedieron nos enseñan también a lo que va a suceder, ¿sí? Pues el Señor le dice cuando le decía, por ejemplo, a Moisés, dice, estas cosas escríbelas que serán para enseñanza para los que serán más adelante, ¿sí? Entonces, este verso, hermanos, nos da mucha claridad en cuanto a lo que es ese ciclo debajo del sol, ¿no? Porque pues ya de ahí para arriba pues es otra cosa. ¿Listo, hermanos? Entonces estábamos hablando de esto, ¿por qué? Porque vemos, hermanos, que también con la palabra y lo que nos muestra el Señor con Daniel, estas 3 primeras bestias que ya pasaron y la cuarta, que es en la que estamos, nos muestran cosas similares. O sea, de aquí para acá nos están mostrando cosas similares de lo que fue antes, ¿sí? Y debemos estar atentos a lo que Señor nos muestra en la palabra con las cosas históricas, ¿sí? Por ahí, como hablamos también hace 8 días, que dice el dicho que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es un dicho del mundo, pero digamos también nos ayuda a entender de que si nosotros no entendemos qué fue lo que ha hecho Dios antes, lo que ha hecho tiempos antes, pues tampoco vamos a entender lo que Él está haciendo ahorita, ¿sí? Estamos hablando, hermanos, de que acá en estas 3 bestias y aún en la cuarta, hablemos de las 3 primeras, hay figuras del anticristo, y hubo figuras del anticristo, ¿sí? Vamos a ir, hermanos, a Isaías 14. Dice entonces Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, y mire lo que dice, hermanos, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ahí ya sabemos de quién está hablando, ¿no? Sí, está hablando de Satanás. Y así mismo, hermanos, como nosotros también hablamos y sabemos que según nos muestra la palabra, los reinos del mundo son temporalmente de Satanás. Y de la misma forma Él quiere establecer su reino en el mundo y lo ha querido establecer desde que empezó este primer imperio, desde Babilonia, ¿sí? Entonces, veamos también que no solo a Daniel, sino también a Juan en Apocalipsis, se le revelaron estas cosas, pero ya con unos mayores detalles. Pero si nosotros miramos, hermanos, y ahorita ya un poco más adelante, quiero que miremos la figura de uno de esos anticristos que hubo acá, en Grecia, ¿sí? Porque todos tienen una tendencia similar, y todos tienen un propósito que es, ¿cuál? Como querer adueñarse del mundo, ¿sí? Pero no por ellos mismos, sino, como dice la palabra también, porque se le da fuerza que no es de él, ¿sí? O sea, y como a Satanás se le ha dado autoridad sobre el mundo, entonces también eso, hermanos, va muy relacionado con lo que nos muestra Apocalipsis, de lo que dice al final de lo que va a suceder con aquel
hombre inicuo, con aquella cuarta bestia, las cosas que se le entregarán y se le dará autoridad, ¿sí? Entonces por eso es importante que tengamos claro esto, porque de cierta manera lo mismo que va a suceder ahora cuando el Señor empiece a mandar señales con relación a esto y a la venida del anticristo, ¿listo? Aquí traen unos ejemplos, hermanos, de algunas personas que han sido participantes de estos imperios y cómo se hacían llamar a ellos, cómo se hacían llamar, para que veamos también, digamos, qué era lo que ellos tenían en su corazón, ¿no? Porque como dice la palabra, de lo que está en tu corazón, mana la boca, o la abundancia del corazón habla la boca, o lo que está en nuestro corazón, así es nuestro tesoro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, había uno que se llamaba Antíoco Epífanes, que él fue uno de los cuernos de acá de Grecia, y ese es del que les quiero hablar ahorita más adelante. Él asimismo se hacía llamar Dios manifiesto, ¿sí? Entonces, él solito se ponía ese título, ¿sí? Obviamente, pues ¿cómo decirlo? Por causa de quién lo hacía, ¿no? No obviamente era por el Señor, sino por causa de las tinieblas, ¿no? Que él quería llamarse a sí mismo así. Otro ejemplo, el César de Roma, que también gobernó en un tiempo ya en esta parte, la cuarta bestia, y de él se dice que aceptó culto divino. No sé si ustedes han visto de pronto, hermanos, a veces esas películas donde muestran así el Imperio Romano y eso, que son esos tipos, digamos, como dejándose adorar, y que tienen como muchas mujeres rodeadas de muchas mujeres y de unas cosas y de la otra, y que vino y todo, y es como a que le rindan culto, ¿sí? Entonces hay muchos ejemplos así a través de la historia, ¿sí? Y de la misma forma pues va a ser ahorita, pero ya con esta era. El otro es, bueno, con el papado, el catolicismo y el papado. Ellos en un tiempo, por ejemplo, adoptaron para sí mismo el título de Señor Dios el Papa. Y fue un título pues que solo se lo pusieron ellos mismos, que de ninguna manera lo puso, porque nosotros ya sabemos quién es nuestro rey. ¿Sí, hermanos? Esos son unos de los ejemplos que quería traerles. Y ahora entonces, hermanos, hace 8 días habíamos visto el capítulo 7 y también ahondamos en el capítulo 2 de Daniel, ¿sí? Ahora quiero que miremos el capítulo 8 de Daniel, porque ese capítulo, hermano, nos confirma cosas del capítulo 2 y el capítulo 7, ¿sí? Y nos da algunos detalles adicionales. Entonces Daniel 8, desde el verso 3, dice el verso 3: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran más altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. ¿Viste? Eso nos está diciendo ahí Daniel 8, 3 y 4. Ahora ahí mismo, hermanos, vamos a Daniel 8, 20. Entonces acá este 20 ya se le está dando la interpretación de la visión a Daniel, ¿sí? Ahí ya se le está dando qué es lo que significa ese carnero. Entonces dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, ¿sí? Y se acuerdan, hermano, lo que veíamos acá en el capítulo 7, que nos mostraba que la bestia, ¿qué es? El oso, que se levanta más de un costado que del otro, ¿sí? Y acá nos está diciendo que hay un cuerno más alto que el otro, ¿sí? Y nos está diciendo que es Medo-Persia. Entonces ahí nos está confirmando también que esa segunda bestia que se levanta más de un costado que el otro es el mismo carnero que nos está mostrando acá. Pues de hecho ahí dice Medo-Persia, ¿sí? ¿Y por qué? Como decíamos hace 8 días, porque Persia fue más fuerte que Media. Los dos se aliaron, los dos se unieron para ese segundo imperio, pero uno fue más fuerte que el otro. Entonces por eso en este caso el oso se levanta de un costado más, y en este caso el carnero tiene un cuerno más alto que el otro, ¿sí? Listo, sigamos ahí, hermanos, en Daniel 8:5 dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente. El poniente es el occidente, ¿sí? Sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos.
Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Dejémoslo hasta ahí. Ahora vamos ahí en el mismo capítulo 8, al verso 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, ¿sí? Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, ¿sí? ¿Se acuerdan, hermanos, que hablábamos del rey primero hace 8 días? Hay un nombre por ahí, un nombre. ¿No? Un hombre, el nombre de una persona, ¿no? No, Ptolomeo. perdió la previa. Ptolomeo. Seleuco. Alejandro Magno. Ay, no. Así no se vale. Pues Alejandro Magno fue digamos, el emperador que estuvo inicialmente en ese imperio griego, ¿sí? Y acá entonces nos está diciendo, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía en sus ojos es el rey primero. Y sigue ahí el verso 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. ¿Sí se acuerdan de los 4 cuernos de Grecia, sí? Miren, acá 4 está. generales. Las 4 Exacto. ¿Sí? Los 4 cuernos en este caso son lo mismo que hace referencia acá a las 4 cabezas, ¿sí? Porque acuérdense lo que hablábamos, Alejandro Magno fue el emperador de Grecia, pero después él, ya cuando iba a morir, su imperio se dividió en 4 generales, ¿sí? 4 generales que eran Lisímaco, ahí sí está el nombre de Antípatro, Ptolomeo y Seleuco. ¿Cómo es el primero que dice? Lisímaco, Antípatro, Ptolomeo y Seleuco, que habíamos dicho entonces que Ptolomeo salió por allá esa dinastía que se llama los Ptolemaicos, de Seleuco salió una dinastía que se llama los Seleucidas, que fueron como las 2 cabezas o los 2 cuernos más fuertes, ¿sí? De hecho, ahorita que hablando de Antíoco Epífanes, él salió de esa parte de los Seleucos, que corresponden a Siria, ¿sí? Entonces acá, digamos, también veamos que estas 4 alas correspondían hasta donde se expandió ese imperio griego, que fue Macedonia, fue Grecia, el nombre como tal Grecia, fue Siria, que corresponde a Seleuco, y fue Egipto, que corresponde a Ptolomeo, ¿sí? Y acordemos, hermanos, lo que hablábamos de los reyes, que no porque haya, digamos, o sea, un rey o reyes no corresponden a una sola persona, sino que corresponden a muchos que anteceden o que preceden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablábamos de que había Nabucodonosor I, Nabucodonosor II, ¿sí? O con el papado católico Juan Pablo I, Juan Pablo II, ¿sí? Pero todos en este caso fueron papas, o en cuanto a Nabucodonosor, todos fueron reyes o emperadores de Babilonia, ¿sí? Ocuparon ese puesto de reyes, ¿sí? Pero fueron varias personas, ¿ok? Listo. ¿Antípatro era de Grecia? Antípatro, creo que sí. Listo, hermanos. Ahora ahí. Entonces, sigamos ahí en Daniel 8, capítulo 8, vamos al verso 9. Entonces, voy a leer desde el 9 hasta el 12, dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente. Estos son también, hermanos, aspectos claves para entender ahorita lo que es la cuarta bestia y las cosas que van a acontecer, ¿sí? Todo esto pues desencadena otras cosas. Y dice, y hacia la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Israel, ¿sí? Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. ¿Quién fue el que se engrandeció entonces? Ya sabemos quién fue, ahorita leemos también en Isaías. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra. Ya vemos también quién fue el que echó por tierra la tercera parte de los ángeles, ¿sí? Eso lo dice en Apocalipsis. Sí. Y los pisoteó. No es Antrico, ¿no? Dice. Y las pisoteó. Listo. Entonces hasta ahí, Daniel 8, verso 9 al 12. Ah, no, perdón, iba hasta el 10. Sigo ahí con el 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Esto, hermanos, es súper clave también.
Yo creo que más, o sea, de este pedacito que hemos leído ahorita, como la cosa más importante, ¿sí? Nosotros sabemos qué representa ese continuo sacrificio y qué representa ahora en estos tiempos cuando se vaya a reanudar y demás, que si el Señor nos lo permite en las próximas clases miraremos eso, ¿ok? Entonces dice, y fue quitado el continuo, por él fue quitado el continuo sacrificio del lugar de su santuario, fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio. Listo. Ahora vamos ahí mismo a Daniel 8:23, que es la interpretación de esa parte que nos está diciendo la palabra. Dice, bueno, voy a leer desde el 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, Que son los pases. significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con propia fuerza. Si recordamos, hermanos, en Apocalipsis nos está diciendo también la palabra que esa bestia, o que ese personaje va a ser herido de muerte y se va a volver a levantar. Y que todos se van a maravillar y van a decir, ¿sí? ¿Quién como la bestia? ¿Sí? Entonces va a ser también todo ese tema enigmático. Acá nos está diciendo que va a ser entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, más no con fuerza propia, causará grandes ruinas y prosperará, hará arbitrariamente, o sea, como él quiere, pues porque se le dará autoridad. Y ya también como la han venido haciendo en los imperios anteriores. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Entonces es otra cosa, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y no es que nos va a destruir porque vayamos a doblar rodilla ante él, sino que tal vez muchos morirán o moriremos en ese entonces, ¿sí? Si recuerdan ustedes, hermanos, los 2 testigos que aparecen en Apocalipsis que vendrán sobre la tierra y que ellos harán señales y prodigios y que la gente se espantará, pero que después la bestia los va a matar y van a durar 3 días en la plaza y que después se van a levantar, ¿sí? Entonces podemos decir que ellos van a ser vencidos, pero no en el sentido de que van a estar con el enemigo, sino que los van a matar. Y que el Señor después los va a levantar y los va a llamar para que suban hasta el cielo, ¿sí? Entonces es otra cosa también importante, hermanos, ahí para tenerla en cuenta. Ahora, hermanos, con lo que leíamos inicialmente de Eclesiastés, que hablábamos de que las cosas se repiten, de que Dios no añade, lo que Dios pone no se añade ni se quita de eso. También es importante, hermanos, ver que esto también que acá nos muestra el Señor por Daniel es algo que va a ir hasta el fin de los tiempos. Hablamos la vez pasada de que el Señor, cuando cumpla todas las cosas de su palabra en cuanto a esto, va a entregar su reino a ¿quiénes? ¿A quién va a entregar el reino el Señor después de que pase eso? A los vencedores. O sea, y que dice Daniel, los santos del Altísimo, ¿sí? Dice, entregará su reino, autoridad a los santos del Altísimo, o sea, a nosotros, ¿sí? Y entonces sabemos también, como decíamos la vez pasada, que todavía no ha sucedido eso, porque por allá leíamos un salmo que decía, siéntate a mi diestra, le dice el Padre al Hijo, hasta que ponga a mis enemigos bajo estrado de tus pies, ¿sí? Y que el Señor los ha venido colocando desde acá, hermanos, porque si vemos por ahí la figura, ¿qué ha pasado? Empezó el primer imperio de oro, que es el material más fino, digamos. Luego fue bajando su calidad, fue bajando a plata, luego a bronce y luego a hierro mezclado con barro cocido, ¿sí? Entonces el Señor, ahí vemos, hermanos, también por la imagen que le muestra a Daniel en el capítulo 2, que ha venido destruyendo reinos, le ha venido quitando fuerza a Satanás. Y aunque él digamos que ahorita esta cuarta bestia será como el plan perfecto de él y por eso ahora pasarán muchas cosas, eso no significa que va a ser la bestia más fuerte, pero sí significa que como él ya va a conjugar estas 3 bestias acá en esta cuarta, pues como dice la palabra, va a haber tribulación como nunca la ha habido ni nunca la habrá. Pero eso no significa que es que se haya hecho más fuerte, sino que acá vemos por la capítulo 2 cómo el Señor ha venido bajando y destruyendo hasta que, como el Padre es lo que dice, que se cumpla hasta que ponga a todos tus enemigos bajo el estrado de tus pies. ¿Ok? Entonces dice la palabra de Daniel que esto es hasta el tiempo del fin. Miremoslo ahí en Daniel 8:17.
la parte B, voy a leer desde la segunda parte del verso 17 que dice: pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y estamos en los tiempos finales, pero todavía no es final nada más, todavía no. Todavía nos falta, ¿sí? Entonces es una parte que nos confirma eso, que esta palabra que Señor le revela a Daniel, va hasta el tiempo del fin. Luego lo podemos confirmar ahí también en el mismo capítulo, verso 19. Dice, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Lo vuelve a decir ahí seguidito, 2 versos después, ¿sí? Y miremoslo nuevamente ahí en el mismo capítulo, el verso 26. También la parte B. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Entonces para mucho tiempo. ¿Sí, hermanos? Entonces 3 partes que nos confirman también que estas cosas irán hasta el fin, más lo demás que se suma a la palabra. ¿Sí? Todo esto que ha acontecido, pero también va a acontecer, como lo dice Eclesiastés. Les estamos hablando entonces ahorita de Antíoco Epífanes. ¿Quién fue Antíoco Epífanes? Él fue uno de los, digamos, una de las figuras de los 4 cuernos o 4 cabezas que se levantaron acá en este imperio de Grecia. ¿Sí? Entonces acá, como decíamos ahorita, empezaron unos 4 cuernos que fueron unos generales, pero obviamente ellos no duraron para siempre, ¿no? Tuvieron que morir en algún momento, ¿sí? Y en ese momento, alguno de ellos lo sucedió, ¿sí? Lo sucedió Antíoco Epífanes, ¿sí? Eso fue en el reino, en el cuerno que se fue hasta Siria, o sea, hacia el reino de Siria. Dentro de esa división de Macedonia, Grecia, Egipto y Siria, entonces él fue uno de esos que salió ahí. Quería traer acá, hermanos, un pequeño artículo de más o menos cómo fue, o las cosas que hizo él, para que veamos, hermanos, cómo esto también nos confirma lo que hay en el corazón del enemigo y cómo él lo pone en aquellos hombres que entregan sus almas al enemigo. Dice, el principal objetivo de la política exterior de Antíoco era tomar el reino tolemaico, o sea, el reino de Egipto, que tenía base en Egipto. Después de algunas campañas exitosas, Antíoco se aventuró una vez más a Egipto para finalizar el trabajo. Esta vez la República Romana envió a sus flotas para apoyar a los Ptolomeos. En lugar de enfrentarse con los romanos, Antíoco sabiamente retiró sus fuerzas de Egipto para no volver jamás. En su viaje de regreso desde Egipto hasta Siria, en el 168 a.C., Antíoco decidió derramar su rabia sobre uno de sus pueblos subyugados, los judíos. Durante la década anterior, muchos de los judíos en la ciudad capital de Judea habían sido helenizados, adoptando la cultura que dominaba el reino seleucida y más allá. Pero los judíos todavía practicaban muchas de sus tradiciones y leyes antiguas. Los seleucidas tenían poder sobre los asuntos y tributos de Judea. Sin embargo, le permitían a su pueblo mantener muchas de sus costumbres. Los judíos habían escuchado que Antíoco había sido asesinado y que un sacerdote rival se había convertido en sumo sacerdote, sacando al sacerdote que Antíoco había nombrado en ese cargo. Cuando Antíoco llegó a la escena, lanzó uno de los actos más inexplicablemente bárbaros en la historia. Antíoco fue primero al templo en Jerusalén y puso una estatua del dios griego Júpiter Olimpo en el lugar santísimo. Sobre el altar de sacrificio en el patio del templo, él forzó a los sacerdotes a sacrificar carne de cerdo a los dioses paganos. Cualquiera que fuera visto en Jerusalén practicando cualquier otra forma de religión que no fuera la de Antíoco, era sentenciado a muerte inmediata. Donde quiera que encontraran libros de la Biblia eran destruidos, así como las personas en cuya posesión eran hallados. Con el fin de asegurarse que los judíos no volvieran a su religión, Antíoco ordenó que una fortaleza masiva fuera construida justo al sur del templo. Esta imponente ciudadela les dio a las fuerzas de Antíoco la capacidad de ver todo lo que sucedía en el área del templo. Sus impenetrables muros también le permitían a Antíoco guarnecer las tropas en Jerusalén en caso que los judíos pensaran rebelarse. Con el corazón de Jerusalén profanado y la construcción en marcha en la ciudadela, Antíoco retomó su camino hacia Antioquía. Allí él oficializó su política emitiendo un decreto formal a todo el reino
Su decreto decía que todo el reino debería ser un pueblo y que cada nación debía renunciar a sus costumbres. ¿A qué se les parece eso, hermanos? A los tiempos de ahorita, ¿no? Y como dice también acá Daniel, pensará el cuerno pequeño que se engrandece en cambiar los tiempos y la ley. ¿Sí? Y acá está diciendo, no estamos viendo, digamos, bueno, muchos temas ahorita relacionados con esto, ¿no? Ser un solo pueblo, ser una sola costumbre, etcétera, etcétera. Para ejecutar su decreto envió soldados a Jerusalén y a todo el campo de Judea. Los soldados impedían a los judíos ofrecer holocaustos, sacrificios y libaciones en el santuario en Jerusalén. Ellos los forzaban a guardar costumbres extrañas, construir altares y santuarios a ídolos, sacrificar y comer carnes inmundas, dejar a sus hijos incircuncisos y quebrantar el sábado. Aquellos que circuncidaran a sus hijos eran quemados hasta la muerte. Muchos judíos adoptaron la religión pagana. Antíoco no solo estaba tratando de controlar una población subyugada, él buscaba destruir cualquier vestigio de la verdad y las leyes de Dios. ¿Sí? Pues un pedacito ahí de historia, hermanos, pero entonces también para que veamos, digamos, cómo es esa tendencia de estas personas. ¿Sí? Por ejemplo, en el Imperio Romano, que fue cuando el Señor vino, en medio de ese imperio, y cuando fue la persecución, como leemos por allá en Hechos, por allá gobernaba un emperador que se llamaba Nerón, y tenía similares características, el emperador de Roma, ¿sí? ¿Y qué sucedió con estos también, hermanos? O sea, cuando uno va a mirar, digamos, la vida de ellos y cómo acaba su vida, pues es de una manera realmente tremenda y triste, ¿sí? Por ejemplo, con Antíoco, ¿qué sucedió? En medio de todo esto, hubo un momento en que, como él tenía gobernados a los judíos, hubo un momento en que hubo como una rebelión, pero para el reino de él, de parte de los judíos, o sea, que no se le estaban sujetando a él, ¿sí? Y él envió por allá a un general, y este general resulta que también lo cogieron allá y no pudo ganarles, no pudo calmar la rebelión que era para Antíoco seguramente, ¿sí? Entonces él mismo quiso tomar por sus propias manos, ir hasta Judea y llegar allá a volver a la normalidad todas las cosas de su reino. Pero camino hacia Judea, dice la historia que tuvo como una terrible depresión en medio del camino y que muchos, como espíritus o algo así, empezaron a acusarle de todas las muertes que le había causado. Al final pues el hombre terminó matándose. Y así vemos, hermanos, son muchas cosas similares. Hace muchas personas con estos movimientos también de hoy que han terminado igual, ¿sí? Muchas tendencias filosóficas y muchas de estas cosas, personas que han terminado así, ¿sí? Lo traigo, hermano, a capela acá es para ponerlo como ejemplo. Entonces ya terminando, hermano, vamos a Romanos 15. Quiero hacer también acá algo, hermanos, antes de leer Romanos. Yo sé que de pronto algunos ya conocen lo que es una línea de tiempo, lo que es más o menos pasado, presente y futuro, ¿sí? Pero de pronto para ubicarnos un poquito, porque eso pues nos sirve harto para saber cómo fueron los tiempos pasados y cómo han sido los tiempos de ahora, ¿sí? Entonces, ¿nosotros en qué año estamos? Hasta hoy, 2019. ¿Y qué significa eso? Que son 2019 años después de Cristo, ¿no? ¿Qué pues? ¿Qué? Que empezó el 2020. Me toca sacarlo del salón. Sí, que han pasado 2019 años desde que vino el Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea que acá podemos ubicar al Señor. ¿Sí? Digamos que este es el año 0. Sí. ¿Sí? Y entonces de aquí hacia adelante corre, digamos, del año 0 al año 2019. ¿Ok? Y de aquí hacia allá corres en el sentido contrario. ¿Sí? Entonces, acá, digamos, decimos después de Cristo y acá antes de Cristo, ¿sí? Entonces, de la misma forma, en estos tiempos también los años se contaban diferentes, no era así como ahorita 2019, 2020, total, sino era de menos a más, ¿sí? Por ejemplo, ubicamos acá el año, digamos acá el año 200. Entonces acá viene el año 150, el año 100, año 50 y corre hacia allá, ¿sí? Porque el tiempo pues siempre corre en esa misma dirección. Entonces acá llega el Señor, empieza el año 0 y va al año 2019. Entonces era para ubicar acá, digamos, en el tiempo que vivió Antíoco, para hacer el ejemplo,
Entonces digamos que acá es el 250. Bueno, algunos artículos lo que nos muestran, seguramente las fechas variarán un poquito, pero dice que el vídeo es del año 215 hasta el año 164 a.C. O sea, más o menos por acá, ¿sí? O sea, este pedacito, digamos, fue la vida de Antíoco Epífanes, ¿sí? Y que su reinado fue del 175, o sea, digamos por acá, al 164, el mismo donde también acabó muerto, 175 al 164, ¿sí? Entonces por eso es que uno ve, digamos, en la historia todo eso, que los años van así corriendo con estos reyes, que es desde menos a más, ¿sí? Y se van ubicando así. Entonces llegamos al año 0 acá, y luego empezamos y ya estamos acá en el año 2019, ¿listo? Entonces, esto es una línea de tiempo, pero de pronto para los que no la conocían, es un buen instrumento para poder hacernos un contexto un poquito más profundo acerca del asunto, ¿sí? Y acá pues, bueno, donde el Señor empezó, acá fundó la tierra, y acá donde va a terminar. Entonces ahora sí vamos a Romanos 15, verso 4. Entonces acá ya terminar, hermanos, que es lo que quiero que veamos. Que el Señor nos muestra también lo que quiero enfatizar, lo que decía al principio, es que todas las cosas se escribieron también para nuestra enseñanza. Que todo esto también, lo que hemos visto y lo que el Señor nos muestra en su palabra, es con el propósito que nosotros estemos también vigilantes, atentos a la palabra del Señor, ¿sí? Porque sabemos que la palabra del Señor es infalible y que acá está absolutamente todo, y aún temas de historia también, todos los temas están en la palabra, ¿sí? Entonces por eso vemos, digamos, ahí lo que dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, ¿sí? Ahí nos lo dice la palabra. Y lo recordamos pues también con Eclesiastés. Y ahora, hermanos, quiero que vayamos ahí a Apocalipsis 17, desde el verso 8. Entonces, ¿esto por qué, hermanos? La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y lo dejo hasta ahí, ¿sí? Ese verso lo traía también el que hace 8 días nos lo recordaba. ¿Por qué? Si nosotros vemos lo que vamos ahorita en los imperios y el ejemplo de Antíoco, que él cumplió parte de lo que es el gobierno del anticristo, pero en cierta medida, no cumplió toda la medida. Si la hubiese cumplido, entonces con él ya hubiera sido ya el tiempo del anticristo y luego el reino milenial. Pero vemos que no se cumplió, estamos hoy acá, ¿sí? Entonces acá el Señor que nos dice, la bestia que has visto era y no es. O sea, cumplió en parte la medida, pero no fue lo completo de la medida, pues porque todavía no nos ha sido entregado el reino a los santos del Altísimo, ¿sí? Entonces es un verso también clave para pues todo este asunto. Y ya, hermanos, para terminar, Daniel 7, versos 17 y 18. Entonces estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre, ¿sí? Entonces nosotros recordamos también, hermanos, que la última bestia va a ser como esa coalición, ¿no? De las 3 primeras bestias. Pero hablamos también, como nos muestra acá la imagen, que esta parte, hay una parte de hierro, que son las 2 piernas de las rodillas hacia abajo, pero la parte de los pies es hierro mezclado con barro cocido, ¿sí? O sea, no todo está mezclado y no todo es solo hierro, ¿sí? Entonces empieza con el Imperio Romano, las divisiones, y luego ya termina por dividirse más, hacer más alianzas humanas, hacer más mezclas de políticas, de cosas, para terminar acá. Y esto es desbaratado también, como lo dice Daniel, que dice por ahí en uno de los primeros capítulos, que la piedra escogida del monte, o sea, el Señor Jesucristo, derrumbará por completo. Eso también lo vamos a ver más adelante. Pero entonces también era, también para hacer esa aclaración de que si vemos acá, hermanos, cómo se va, bueno, debilitando los reinos, y además acá también empieza a dividirse en 2 piernas, y luego a dividirse también en 10 dedos, ¿sí?
Entonces empieza acá, y la cuarta vez Imperio Romano, pero acá termina una mezcla de cosas, hierro mezclado con barro cocido. Y Apocalipsis 13:2, si ustedes recuerdan, leámoslo ahí, hermano. Apocalipsis 13:2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Entonces el conjunto de las tres primeras bestias, y lo que vemos ahí en los pies, hierro mezclado con barro cocido. ¿Sí? Entonces una mezcla de cosas y una mezcla de dominación ahí vemos con estas bestias y también en la imagen de la estatua. ¿Listo, hermanos? Amén. Eso era lo que quería compartirles hoy. Son muy válidos los aportes.